La fe verdadera no es solo un concepto bonito ni un recurso emocional que usamos cuando todo va mal. Es una fuerza activa, una llama que arde en lo profundo del corazón y que tiene el poder de levantarte cuando ya no tienes fuerzas, de guiarte cuando no hay luz, y de reconstruirte cuando todo parece derrumbado. Muchos la confunden con un simple pensamiento positivo o con una ilusión que se esfuma cuando llegan las tormentas, pero la fe auténtica es todo lo contrario, es lo que permanece firme incluso cuando todo se desmorona. No se guarda en un cajón, no se reserva solo para emergencias, no es una emoción pasajera. Es una convicción firme que transforma la manera en que vives, actúas y enfrentas la vida. Esta fe no elimina los problemas, pero te convierte en alguien que puede atravesarlos con propósito. Te sostiene cuando los recursos se acaban, cuando el diagnóstico no cambia, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor. Y es que la fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de resistir, de confiar y de avanzar aún sin ver el final del camino. Porque creer no es tener todas las respuestas, es caminar sabiendo quién está contigo incluso cuando no entiendes lo que está ocurriendo. El verdadero poder de la fe no está en lo que logra afuera, sino en lo que provoca adentro. No se trata de cambiar el escenario, sino de cambiar la manera en que lo enfrentas. Una fe viva transforma el miedo en valor, el dolor en plataforma, el silencio en oportunidad. Es como una semilla enterrada en la oscuridad, que aunque no se vea ni se sienta, está rompiendo su cáscara, desarrollando raíces, preparándose para florecer. Así trabaja Dios en el interior cuando crees en Él incluso sin ver señales. La fe genuina no es la ausencia de dudas, es la decisión de avanzar a pesar de ellas. Es seguir diciendo, confío, cuando tu alma está cansada, es declarar esperanza cuando todo parece perdido. Como Job, que en medio del sufrimiento dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré, la fe que realmente transforma no necesita ver para sostenerse, porque está anclada en la confianza, no en la evidencia. Y si alguna vez sentiste que tu fe ya no es la misma, que ha disminuido o que te cuesta orar como antes, no creas que Dios te ama menos. Él no busca perfección, sino disposición. Con una chispa de fe, Él puede encender un fuego. Y si hoy estás leyendo esto, es porque dentro de ti aún hay esa chispa. Dios no necesita que llegues completo, solo necesita que estés dispuesto a creer. La fe también es acción. No es pasiva ni espera con los brazos cruzados. Es movimiento. Es obediencia en medio de la incertidumbre. Es dar pasos cuando el terreno aún se ve inestable. Como Pedro, que se atrevió a salir de la barca y caminar sobre el agua. Sí, se hundió, dudó, pero fue el único que se atrevió. Eso es lo que distingue a quien solo escucha de quien actúa. La fe se manifiesta en decisiones diarias, en actos pequeños pero valientes. Es orar sin sentir, agradecer en medio del dolor, bendecir aunque duela. Muchos oran por un cambio, pero no están dispuestos a cambiar. Dios toca puertas, pero tú decides si las abres. La fe te lleva a girar la manija, a salir de tu zona cómoda, a responder con acción a la voz de Dios. Mira a los héroes de la fe, Abel ofreció, Noé construyó, Abraham salió, Moisés rechazó, Rahab escondió. Todos hicieron algo. Su fe no fue un discurso, fue un estilo de vida. Y antes de que Dios transforme tu realidad, transformará tu identidad. Él ve en ti algo que tú quizás aún no reconoces. Gedeón se veía como el menor, insignificante, pero Dios lo llamó valiente. La fe te enfrenta con tus límites mentales, con tus heridas del pasado, y te obliga a mirarte desde la perspectiva de Dios. No te define tu pasado ni tus errores, te define el propósito de Dios sobre ti. Hay quienes esperan que Dios cambie sus circunstancias, pero Él quiere primero cambiar su mentalidad. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en carga. Por eso, Dios trabaja en tu carácter antes de entregarte lo que pediste. La fe madura te enseña que ser transformado por dentro es más importante que recibir algo afuera. Y cuando Dios guarda silencio, la fe madura no se quiebra. Se fortalece. El silencio no es ausencia, es formación. Jesús, en la cruz, no recibió respuesta audible, pero eso no significó abandono. El plan seguía en marcha. La fe que resiste el silencio es la que entiende que Dios no siempre habla, pero nunca deja de obrar. La fe también te conecta con lo sobrenatural.
No es solo emocional, es espiritual. Abre puertas que nada ni nadie puede abrir. No necesita lógica, necesita convicción. Como el centurión que le dijo a Jesús, solo di la palabra, y su fe maravilló al Hijo de Dios. Esa fe sigue activa hoy. No es cosa del pasado. Es la llave para entrar a la dimensión de lo eterno. Pero no confundas la fe con una forma de convencer a Dios. Él ya desea lo mejor para ti. La fe no cambia su voluntad, cambia tu corazón. Te alinea con sus planes, te hace sensible a su voz, te transforma para que puedas recibir lo que ya está preparado para ti. Y lo más importante, la fe verdadera se demuestra viviendo, no hablando. No es un discurso, es un fruto. No se trata de cuánto hablas de fe, sino de cómo actúas cuando nadie te ve. De cómo reaccionas cuando la vida se complica. De si devuelves bien por mal, si ayudas en el anonimato, si te mantienes firme en la oscuridad. Así que si hoy estás esperando, si estás en proceso, si aún no ves resultados, sigue creyendo. Porque la fe no se desgasta con el tiempo, se fortalece. Y cuando menos lo esperes, Dios abrirá la puerta correcta. No porque lo hayas presionado, sino porque estuviste listo para atravesarla. La fe no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre cambia lo que está adentro. Y cuando tú cambias, todo empieza a alinearse a tu alrededor. Porque Dios responde, no solo a tus palabras, sino a la transformación que ocurre en lo secreto. Esa es la fe que transforma, la que permanece, actúa, resiste y vive día a día. Y esa fe ya está en ti. La fe verdadera no es solo un concepto bonito ni un recurso emocional que usamos cuando todo va mal. Es una fuerza activa, una llama que arde en lo profundo del corazón y que tiene el poder de levantarte cuando ya no tienes fuerzas, de guiarte cuando no hay luz, y de reconstruirte cuando todo parece derrumbado. Muchos la confunden con un simple pensamiento positivo o con una ilusión que se esfuma cuando llegan las tormentas, pero la fe auténtica es todo lo contrario, es lo que permanece firme incluso cuando todo se desmorona. No se guarda en un cajón, no se reserva solo para emergencias, no es una emoción pasajera. Es una convicción firme que transforma la manera en que vives, actúas y enfrentas la vida. Esta fe no elimina los problemas, pero te convierte en alguien que puede atravesarlos con propósito. Te sostiene cuando los recursos se acaban, cuando el diagnóstico no cambia, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor. Y es que la fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de resistir, de confiar y de avanzar aún sin ver el final del camino. Porque creer no es tener todas las respuestas, es caminar sabiendo quién está contigo incluso cuando no entiendes lo que está ocurriendo. El verdadero poder de la fe no está en lo que logra afuera, sino en lo que provoca adentro. No se trata de cambiar el escenario, sino de cambiar la manera en que lo enfrentas. Una fe viva transforma el miedo en valor, el dolor en plataforma, el silencio en oportunidad. Es como una semilla enterrada en la oscuridad, que aunque no se vea ni se sienta, está rompiendo su cáscara, desarrollando raíces, preparándose para florecer. Así trabaja Dios en el interior cuando crees en Él incluso sin ver señales. La fe genuina no es la ausencia de dudas, es la decisión de avanzar a pesar de ellas. Es seguir diciendo, confío, cuando tu alma está cansada, es declarar esperanza cuando todo parece perdido. Como Job, que en medio del sufrimiento dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. La fe que realmente transforma no necesita ver para sostenerse, porque está anclada en la confianza, no en la evidencia. Y si alguna vez sentiste que tu fe ya no es la misma, que ha disminuido o que te cuesta orar como antes, no creas que Dios te ama menos. Él no busca perfección, sino disposición. Con una chispa de fe, Él puede encender un fuego. Y si hoy estás leyendo esto, es porque dentro de ti aún hay esa chispa. Dios no necesita que llegues completo, solo necesita que estés dispuesto a creer. La fe también es acción. No es pasiva ni espera con los brazos cruzados. Es movimiento. Es obediencia en medio de la incertidumbre. Es dar pasos cuando el terreno aún se ve inestable. Como Pedro, que se atrevió a salir de la barca y caminar sobre el agua. Sí, se hundió, dudó, pero fue el único que se atrevió. Eso es lo que distingue a quien solo escucha de quien actúa. La fe se manifiesta en decisiones diarias, en actos pequeños pero valientes.
Es orar sin sentir, agradecer en medio del dolor, bendecir aunque duela. Muchos oran por un cambio, pero no están dispuestos a cambiar. Dios toca puertas, pero tú decides si las abres. La fe te lleva a girar la manija, a salir de tu zona cómoda, a responder con acción a la voz de Dios. Mira a los héroes de la fe: Abel ofreció, Noé construyó, Abraham salió, Moisés rechazó, Rahab escondió. Todos hicieron algo. Su fe no fue un discurso, fue un estilo de vida. Y antes de que Dios transforme tu realidad, transformará tu identidad. Él ve en ti algo que tú quizás aún no reconoces. Gedeón se veía como el menor, insignificante, pero Dios lo llamó valiente. La fe te enfrenta con tus límites mentales, con tus heridas del pasado, y te obliga a mirarte desde la perspectiva de Dios. No te define tu pasado ni tus errores, te define el propósito de Dios sobre ti. Hay quienes esperan que Dios cambie sus circunstancias, pero Él quiere primero cambiar su mentalidad. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en carga. Por eso, Dios trabaja en tu carácter antes de entregarte lo que pediste. La fe madura te enseña que ser transformado por dentro es más importante que recibir algo afuera. Y cuando Dios guarda silencio, la fe madura no se quiebra. Se fortalece. El silencio no es ausencia, es formación. Jesús, en la cruz, no recibió respuesta audible, pero eso no significó abandono. El plan seguía en marcha. La fe que resiste el silencio es la que entiende que Dios no siempre habla, pero nunca deja de obrar. La fe también te conecta con lo sobrenatural. No es solo emocional, es espiritual. Abre puertas que nada ni nadie puede abrir. No necesita lógica, necesita convicción. Como el centurión que le dijo a Jesús: solo di la palabra, y su fe maravilló al Hijo de Dios. Esa fe sigue activa hoy. No es cosa del pasado. Es la llave para entrar a la dimensión de lo eterno. Pero no confundas la fe con una forma de convencer a Dios. Él ya desea lo mejor para ti. La fe no cambia su voluntad, cambia tu corazón. Te alinea con sus planes, te hace sensible a su voz, te transforma para que puedas recibir lo que ya está preparado para ti. Y lo más importante, la fe verdadera se demuestra viviendo, no hablando. No es un discurso, es un fruto. No se trata de cuánto hablas de fe, sino de cómo actúas cuando nadie te ve. De cómo reaccionas cuando la vida se complica. De si devuelves bien por mal, si ayudas en el anonimato, si te mantienes firme en la oscuridad. Así que si hoy estás esperando, si estás en proceso, si aún no ves resultados, sigue creyendo. Porque la fe no se desgasta con el tiempo, se fortalece. Y cuando menos lo esperes, Dios abrirá la puerta correcta. No porque lo hayas presionado, sino porque estuviste listo para atravesarla. La fe no siempre cambia lo que está afuera, pero siempre cambia lo que está adentro. Y cuando tú cambias, todo empieza a alinearse a tu alrededor. Porque Dios responde, no solo a tus palabras, sino a la transformación que ocurre en lo secreto. Esa es la fe que transforma, la que permanece, actúa, resiste y vive día a día. Y esa fe ya está en ti.